Bien, jóvenes, entonces, como les estaba manifestando, no se olvide, el tema es la lucha social y política por el cumplimiento de los derechos, ¿sí? Ese es nuestro tema, el cual nos compete para este día y que estamos ya cerrando esta parte en cuanto a ciudadanía. Como podían ustedes observar, y recordamos un poco en nuestras diapositivas, estuvimos nosotros hablando de la definición propia de una lucha social y política. Ahora, como son expresiones de grupos de la sociedad que manifiestan sus demandas o desacuerdos, hemos puntualizado algunas de las demandas y desacuerdos en nuestro país más importantes, todas y cada una de ellas basadas en las perspectivas sucedidas en Europa y Estados Unidos en contra de la burguesía del siglo XIX y XX. Una de las inspiraciones más importantes, además del levantamiento de Fernando de Aquilema, ha sido la Revolución Mexicana, que está influenciada desde las clases sociales trabajadoras hacia la toma de decisiones importantes de cambio, que es propiamente lo que podemos decir esta revolución o cambio en México. Vamos, como les estaba manifestando, a revisar algunos de los representantes más importantes de esta Revolución Mexicana a través de un video para poder ir comprendiendo el contexto. Porque es importante también que tenga en cuenta lo que vamos a ir revisando. Para el tercero de bachillerato estaremos nosotros hablando de esta Revolución Mexicana y es importante ir tomando en cuenta algunos parámetros en cuanto a la revolución en sí misma, ¿sí? Entonces vamos a ir compartiendo estos videos. Bien, como ustedes pueden observar, claro, es una biografía de Porfirio Díaz, pero es el gran representante a quien va a combatir el pueblo para generar un cambio en México, que no es solo en México, sino es alrededor de América Latina. ¿Por qué se da aquí la lucha social? ¿Cuál es el inconveniente si estamos hablando de luchas sociales y políticas por el cumplimiento de derechos? ¿Qué inconvenientes presenta el gobierno de Porfirio Díaz? Que como ustedes pueden ver, al principio estuvo en contra de lo, o participó en contra de toda la consideración colonial. Y luego pasó a ser un representante más de esta misma consideración. ¿Cuál era el problema importante? ¿Cuál era la demanda de la sociedad por la que se genera o por la que se pide un cambio aquí en nuestra derecha, Porfirio Díaz? Ideas, opiniones, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón se da esta consideración? Opiniones de lo que pudieron observar en el video. Vamos a ver, entonces voy preguntando yo. A ver, ayúdeme, William. Señor Cano, ¿por qué se dieron las demandas sociales en México, según el video? ¿Qué hizo Porfirio Díaz para que la gente esté en desacuerdo? Vamos, rápidamente, William. Fue la desigualdad social, Ya, lo una, que la empezó desigualdad con... social. Vamos, siga, siga. La desigualdad social fue una de las causas que empezó la revolución, mm, porque había muchas injusticias, mm, que por las guerras no, mucha gente no pudo estudiar su propia carrera, tuvo que combatir. Ya, bueno, vamos con esto. Primero, Porfirio Díaz asume todos los poderes del Estado. Asume que el Ejecutivo debe estar a cargo del Legislativo y el Judicial. Acepta una reelección indefinida, lo que no permite que otros grupos puedan participar de las elecciones. Además, aun cuando existió una modernización del Estado mexicano, la mayor cantidad de la población
moría de hambre. Como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de los niños morían antes de llegar a la edad adulta. También existía un 80% de analfabetismo por el modelo que implementó. ¿Cuál fue el modelo que implementó? Un modelo netamente conservador. Lo mismo que ha sucedido alrededor de nuestros países en América Latina. Por eso es un referente el proceso de la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana intenta poner freno a esta perspectiva que vemos nosotros aquí desde la biografía de Porfirio Díaz. Vamos a continuar con esta idea, vamos a ver una parte también de lo que se plantea en cuanto a la biografía de Pancho Villa, que es uno de los representantes más importantes de la revolución como tal. Por favor, tome en cuenta estos elementos para ir complementando. Bien, como podemos ver aquí, ¿cuál es la contraparte? Se da todo este proceso hacia la revolución de 1910 en México y se plantea un supuesto cambio. Aquellos que estaban a cargo de la revolución toman el mando de México y realmente tratan de cambiar la situación. Vemos a este representante, Francisco Villa, también hay otro representante, Emiliano Zapata, los dos más relevantes hacia la revolución y posteriormente de la revolución, como podemos ver en Francisco Villa, realmente se va generando otra gesta hacia las necesidades de los campesinos principalmente. ¿Qué quiero manifestar con esto puntualmente? Es sumamente complicado la realidad en América Latina, que se ha venido generando no solo por un proceso de pobreza, sino que después de los procesos libertarios, revolucionarios, de las rebeliones, de los levantamientos, como podemos ver en el Ecuador, en alrededor de América Latina, no se ha generado los cambios que se pretendía. Siempre va a existir demandas o desacuerdos con las posiciones políticas y América Latina siempre ha sido o ha estado dentro de esta perspectiva. Uno de los elementos más importantes, si vemos las luchas sociales, ha sido la lucha liberal en el Ecuador. A través del ejército de Eloy Alfaro, el ejército llamado las Montoneras, que estaba integrado por montubios, afros, indígenas, que luchaban por la causa de la libertad y la igualdad, se logró realmente la revolución liberal en el Ecuador, que consagra una nueva constitución. Como ustedes pueden ver, estamos viendo algunas de las luchas sociales más relevantes. No es tanto el tiempo, la fecha, lo importante, sino las demandas sociales que se venían dando. No se olviden, 5 de junio de 1895, la Revolución Liberal, ¿qué intentó cambiar? ¿Por qué se generó la Revolución Liberal? ¿Cuál era el objetivo de esta revolución? Dice que es un proceso de transformación política y económica. Pero ¿qué pasaba antes de la Revolución Liberal? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué razón se dio esta Revolución Liberal? Vamos a ir puntualizando, entonces vamos recordando un poco esto que veíamos nosotros sobre la Revolución Liberal. ¿Cuál era el elemento central? ¿Cuál era la perspectiva puntual? ¿Por qué se dio la Revolución Liberal de 1895? ¿Qué quería justamente Eloy Alfaro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál era la razón de ser? ¿Por qué se dio la Revolución Liberal? Dice lucha contra los conservadores. La Revolución Liberal fue una consecuencia de la lucha social y política. Por lo tanto, está dentro de nuestra perspectiva en cuanto al tema de las luchas sociales y políticas. Voy a recapitular mientras ustedes recordando un poco esta perspectiva. Hemos visto algunas de las luchas sociales. La de 1990, el primer levantamiento indígena en el Ecuador. Entre el siglo XIX y XX, el levantamiento de los obreros, la lucha obrera en Estados Unidos y Europa.
En 1871, el levantamiento de Fernando de Aquilema y un grupo de indígenas. La Revolución Mexicana de 1910 contra el gobierno de Porfirio Díaz, que vemos a nuestra derecha, tratando de reconocer el derecho sobre todo de los trabajadores y del pueblo. Si se dan cuenta, el levantamiento en Estados Unidos y Europa tuvo una gran influencia en México con la Revolución Mexicana de 1910. El levantamiento de estos grupos de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, permitieron que el pueblo, los trabajadores, puedan acceder a derechos y que la tierra sea para quien la trabaja. En el caso contra Porfirio Díaz específicamente, por eso les manifesté la biografía principalmente de Porfirio Díaz. En el Ecuador, ¿qué pasa? Tenemos un problema importante. Alrededor de todo el siglo XIX, los indígenas, los montubios, los afros no están tomados en cuenta para las decisiones. El gobierno es netamente conservador. La constitución impulsada desde 1830 en sus reformas y la siguiente constitución de Gabriel García Moreno reconoce una relación Estado-Iglesia. Recuerden lo que también pasó en la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz, aun cuando sus antecesores, Benito Juárez, por ejemplo, separaron Iglesia de Estado, Porfirio Díaz volvió a regresar a estos modelos. El Estado asume todos los poderes y obviamente él, como jefe de Estado, como el Ejecutivo, asume los poderes de los demás de las demás funciones del Estado. Lo mismo se iba consagrando dentro de la perspectiva del Ecuador. Había un grupo que no estaba tomado en cuenta y que era quien trabajaba en la hacienda. Por lo que para 1895, finales del siglo XIX, se da la Revolución Liberal con el objetivo de liberar a los pueblos, con el objetivo principal de quienes formaron el ejército de Alfaro, que fueron las grandes llamadas montoneras, puedan principalmente participar de estos procesos. Entonces, la revolución en América Latina tiene esta consideración de una lucha desde los grupos oprimidos, desde los trabajadores, indígenas, afros, que han sido los grupos mayormente golpeados y que no han tenido participación directa en la toma de decisiones. Y finalmente podemos hablar de quien consagra también la Constitución de 2008 e instaura un cambio de perspectiva del modelo neoliberal al modelo del socialismo del siglo XXI, la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son los resultados de esta propuesta? Vamos revisando lo que dice en este apartado. Ayúdeme. Dylan Pérez, solo leyendo lo que dice ahí. Vamos, rápidamente. ¿Se alcanza a ver o no? Sí, licenciado. Ya, vamos. A ver, dice, de los resultados de esta propuesta son los siguientes: elaboración de una nueva constitución, reducción de la pobreza por ingresos, la desigualdad de ingresos y la brecha entre ricos y pobres, renegociación de la deuda externa, de aumento de la inversión en salud y educación, incremento de la obra pública, políticas contra el desempleo, la tercerización laboral y el trabajo infantil. ¿De dónde nacerán entonces estas propuestas? ¿De qué parte, de qué sector? ¿Por qué razón? Miren los resultados de la Revolución Ciudadana. ¿De dónde habrán nacido las propuestas? Si dice que son luchas sociales y políticas, y las luchas sociales y políticas están o emergen a través de grupos de la sociedad. Realmente, bajo las propuestas de impulso hacia la Revolución Ciudadana, nace de
todos los sectores de la sociedad. Vemos que realmente la clase social baja, en que es en su mayoría, en número, la mayor cantidad de la población, tenía los mismos inconvenientes que México en 1910, que el Ecuador de 1895. Para la época del 2007, el Ecuador seguía teniendo los mismos inconvenientes. Las clases sociales altas tenían el poder, seguía siendo una inversión mínima en cuestiones de educación, obra pública, salud. Por lo tanto, la Revolución Ciudadana intenta invertir en estos elementos a través de la toma del control desde el Estado. Son las grandes luchas sociales que se han dado y que han generado sobre todo la Constitución de 2008. Una lucha social es una conducta colectiva que lleva a ser un movimiento social porque pertenece al conjunto de la sociedad. Eso es propiamente la lucha social. Y vamos nosotros a complementar con esta pregunta. ¿Qué hay detrás de la lucha social? ¿Qué intereses pueden existir detrás de la lucha social? No se olvide anotar esta pregunta. Con esto cerramos. ¿Qué intereses hay detrás de una lucha social? Por ejemplo, la lucha social de el movimiento para la Revolución Mexicana. Lo que quería era reivindicar los derechos de la población en general, que era analfabeta, que no tenía acceso a la salud y demás elementos. Detrás de una lucha social como la Revolución Liberal en el Ecuador de 1895, quería reivindicar los derechos de los grupos sociales desprivilegiados, de los grupos sociales no tomados en consideración. Detrás de una lucha social hay algún interés, y el interés es principalmente el cambio social. Bien, jóvenes, con eso terminamos ya los temas. Vamos a hacer un recuento para ir complementando conjuntamente el cuestionario para la evaluación final del quimestre, de nuestra evaluación quimestral, ¿sí? Es importante ya las evaluaciones finales, sobre todo la evaluación final, que vayan trayendo preguntas, que vayamos sacando nuestros apuntes para ir generando los cuestionarios a través de nuestros propios apuntes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Con eso cerramos, tomo lista y nos vamos.